Hace un año el barrio de La Gasca, en el centro norte de Quito, vivió una tragedia que dejó 29 muertos y millones de dólares en pérdidas. Sus habitantes tratan de recuperarse psicológicamente. Detienen a una madre por maltratar a su hijo menor de 5 años. Ocurrió en Ambato y fue registrado por las cámaras del ECU 911. El niño está bajo la custodia policial. A 6 días de las elecciones, el registro civil atiende miles de demandas de nuevas cédulas o quienes buscan renovar el documento. En deportes, Ecuador clasificó al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 y su primer partido en segunda ronda será frente al mejor del torneo, Brasil. En lo más destacado del mundo, una bomba estalló al interior de una mezquita en Pakistán. El atentado dejó al menos 60 muertos y más de 150 heridos. Televidentes, gracias por acompañarnos este lunes 30 de enero del 2023. Es un gusto saludarlos como siempre y darles la bienvenida al noticiero estelar de esta jornada. Tendremos, como siempre, importante información. Invitarlos para que nos sintonicen también a través de eltelégrafo.com.es y Pública FM. Y también síganos a través de nuestras redes sociales. Habitantes del sector de La Gasca, en el norte de Quito, aún recuerdan cuando el lodo provocado por las fuertes lluvias se llevó todo lo que encontró a su paso aquel 31 de enero del 2022. Un equipo de Noticias 7 recorrió el lugar para ver cómo se encuentra la zona un año después de la tragedia. Doña Laura todavía recuerda ese 31 de enero del 2022 que marcó la vida de muchos quiteños. Al momento de la tragedia, ella estaba descansando en su cama cuando sintió un fuerte estruendo. Yo veía que como vino ese porrazo de lodo y se adentró, pues se nos fue con el portón todo. Yo dije, pues ya nos fuimos con todo casa. En ese momento dice que pensó sería el fin de sus días. Yo tenía miedo pues de salir. Yo dije, ¿y dónde me quedo? Y me voy a morir pues. Pero para doña Laura la tragedia no venía sola, pues 8 días después falleció su esposo. La doctora dijo, ha tenido mucha impresión, le subió la temperatura y le dio un paro cardíaco. En su casa aún quedan las evidencias del desastre, huellas de manos en las paredes e incluso restos de lodo en el techo. Solo 2 casitas más arriba está la vivienda de don Manuel, una de las primeras afectadas por el aluvión. Aún recuerda cómo comenzó la tragedia. Cuando después un ratito, ¡boom! Y vino esos palos, todo el agua pues, tremendamente por esta loma. Los carros vino acá para caer aquí. El aluvión cobró la vida de su sobrino Edgar Criollo, de 43 años, que estaba en la cancha de Ecuaboli cuando el lodo se llevó todo lo que encontró a su paso. Ahí dentro, a los 3 días les encuentra, ahí en el edificio del arquitecto. A pesar de todo, aún recuerda cómo ayudó a rescatar a varias personas que quedaron atrapadas. Lo que más me dolió de la señora que estaba aquí en la pared. A ella le sacamos, hicimos sentar aquí en mi puesta. De ahí vuelta entre 6 cogimos, nos llevamos a la Cruz Roja ya para abajo. Una pared de su casa se vino al suelo y poco a poco ha ido recuperando su patrimonio, pues dice que mientras tenga vida podrá seguir construyendo sus sueños. Así me habrá perdido a toda la casa. Con que no haya muerto, no me importa. Lo importante es la vida. Lo importante es la vida. Esta es la cancha de la comuna, el punto cero y desde donde inició la tragedia. De las 29 víctimas mortales, al menos 23 estuvieron aquí disfrutando de un partido de Ecuaboli cuando el lodo se llevó todo lo que encontró a su paso. En este punto, el pasado domingo se realizó una misa para recordar a las víctimas. Un año después, los moradores de La Gasca aún sienten el dolor de los que ya no están entre nosotros y que por el embate de la naturaleza tuvieron que partir, pero serán recordados en el corazón de sus familiares. Edison Saavedra, Noticias 7. Otros temas: la mujer que habría agredido físicamente a un menor de edad en Ambato, hecho que fue captado por un video, fue detenida por la policía. Equipos de protección especial de niños se activaron para brindar precisamente la atención oportuna al menor. Advertimos que las imágenes que usted va a ver a continuación
son sensibles. El video tiene poco más de 30 segundos de duración, pero es escalofriante. En él se ve a una mujer patear fuertemente y por varias ocasiones a un menor en plena vía pública. Segundos después de la primera agresión lo levanta, caminan varios metros y después lo lanza al suelo y nuevamente empieza a patearlo en la cabeza. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y causó el rechazo de la ciudadanía por el nivel de violencia contra el menor. El hecho ocurrió en el caserío Quillanglome, en el norte de Ambato, y justamente en dicha parroquia, la presunta agresora fue localizada y detenida por la policía. Siendo así que realizamos levantamiento de información gracias al chat comunitario y procedimos a la localización y captura de la ciudadana que procedió a la agresión del menor. El menor que sufrió la agresión fue separado de su madre y puesto a buen recaudo. En estos momentos el menor se encuentra a cargo del Servicio Especializado de la Niñez y Adolescencia. De su parte, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos señaló que se articulan las instituciones pertinentes para que el niño agredido reciba una atención integral. Aquí intervendrán la gobernación, el jefe político, la DINAPEN, entre otros. Según el Código Orgánico Integral Penal, si la agresión deja una incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, la persona será sancionada con 2 meses a 1 año de prisión. Y si la incapacidad es de 30 a 90 días, la pena irá de 3 a 5 años de cárcel. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en otro caso de maltrato, pero esta ocasión en contra de una mascota. Las autoridades metropolitanas rescataron a un perro que recibió lesiones físicas y emocionales por parte de sus dueños. Conozcamos lo que sucedió. Este es Sargento, un pitbull de 1 año y medio que se volvió conocido en internet por un lamentable incidente. En un video publicado en Twitter se observa cómo el sobrino de su dueña lo agrede de manera violenta por cometer una travesura. Que la señora tenía animales de consumo, aves de corral, patos, gansos, gallinas, pollos. El perrito de nombre Sargento, que ya todo el mundo lo conoce, había matado a 2 conejitos. Entonces, el tutor, que la señora mencionó que es el sobrino, que era el dueño de esos conejos, al ver que había matado a sus 2 animales, él reaccionó de esa manera totalmente negativa, ¿no? El hombre lo golpeó con puños, patadas y hasta con una escoba, todo frente a su tutora, que no hizo nada por defenderlo. El hecho sucedió en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. La Unidad de Bienestar Animal del municipio identificó el domicilio y efectuó una inspección para conocer el estado en el que se encontraba la mascota. Pudimos evidenciar en el lugar que el animal tenía miedo. O sea, es como que cuando uno se acercaba como que queriéndolo acorralar, el animal mostraba signos de temor y su cuerpo se encorvaba, metía la cola entre sus miembros posteriores. Entonces son signos de que el animal fue agredido. Si bien no sufrió heridas de gravedad, excepto por ciertos dolores que mantiene a causa de los golpes, Sargento fue trasladado a un centro de atención veterinario para que lo valoren y ayuden en el proceso de rehabilitación. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Control tomará acciones administrativas por la infracción cometida. El causar daños tanto físicos como emocionales es conlleva a una sanción de 10 remuneraciones básicas. Al salario actual son $4.500. Además, el equipo jurídico de Urbaanimal analiza acciones penales que ya contempla la ley contra el agresor. En todo caso, Sargento no volverá al hogar donde lo maltrataban y en 2 meses se espera que esté listo para que lo adopte una nueva familia. Lautaro Andrade, Noticias 7. El déficit de fiscales es un problema que enfrenta la función judicial para la investigación de denuncias. La pregunta 2 de la consulta popular plantea, por ejemplo, la creación de un consejo fiscal que, entre otras funciones, ayudaría a solventar estos inconvenientes. Conozcamos más sobre esta pregunta. Se supone que deberíamos tener 8 fiscales cada 100.000 habitantes. Lastimosamente, hoy por hoy, tenemos 4.5 fiscales por cada 100.000 habitantes. Esta falta de personal es una de las causas para que en el Ecuador, de las 2,2 millones de denuncias presentadas entre 2014 y 2022, solo el 11% superaran la etapa de indagación previa. A tal punto que hay ciertos fiscales, por no decir en su gran mayoría, que mantienen entre 3.000 a 4.000 investigaciones previas. Para darles una idea, un abogado litigante en derecho penal
promedio puede procesar anualmente máximo 10 a 15 casos. Es humanamente imposible entonces que un fiscal investigue todas las causas, y eso a la población le afecta en que demora los procesos penales y evita eficiencia en la justicia. Zamora Chinchipe es la única provincia que tiene fiscales que abastecen causas a nivel nacional. De ahí el resto de provincias del país no lo tienen. La pregunta 2 de la consulta popular plantea la creación de un consejo fiscal, entidad que permitirá optimizar y ejecutar los procesos de selección retrasados, así como tomar acciones contra los malos funcionarios, como en el caso del accidente de tránsito de Giovanni Roditi en Santa Elena, en el que falleció una persona. Porque el fiscal no pidió prisión preventiva a pesar de que existían muertos y heridos. ¿Qué pasó con la Fiscalía General del Estado en este caso? No podía sancionar al fiscal justamente porque no tiene la potestad jurídica para hacerlo. Según cifras de la Fiscalía, el déficit es de 602 funcionarios y en 23 de las 24 provincias hacen falta fiscales. Lautaro Andrade, Noticias 7. En nuestro espacio de Tu Voto, Andrea Orbe nos presenta en qué consiste la pregunta 1 y 2 de la consulta popular. Hola, ¿qué tal? Hoy conoceremos 2 de las 8 preguntas que usted encontrará el próximo 5 de febrero para la consulta popular. Iniciamos entonces con la pregunta número 1. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. La pregunta que usted encontrará será: ¿está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando así la Constitución de acuerdo con el anexo 1? La pregunta 2 será el eje institucional de la Judicatura. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales. La pregunta que usted encontrará será: ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando así la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Si usted quiere conocer todas las 8 preguntas, no se pierda las emisiones de Ecuador TV o léalo en el Telégrafo. El Consejo Nacional Electoral afina los últimos detalles para las seccionales de este domingo. El 86% de los miembros de las juntas receptoras del voto están capacitados. Desde la Junta Provincial Electoral de Pichincha se dio a conocer el avance del proceso electoral. Este jueves 2 de febrero se llevará a cabo el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada en la provincia de Pichincha. 240 personas privadas de libertad quienes van a ejercer su derecho al voto. Tenemos 46 beneficiarios en lo referente al voto en casa, que son personas que pasan de los mayores de 50 años y que registran una discapacidad de 75%. Para quienes se inscribieron, el voto será el viernes 3 de febrero. Vamos a dirigirnos en 6 rutas a las personas que se han inscrito para el voto en casa. Por otra parte, informaron que hasta la fecha se cuenta con el 86% de los miembros de las juntas receptoras del voto capacitados. Y esperamos que el porcentaje que nos falta lo terminemos hasta el último día. Y como les dije, ellos son quienes tienen la obligación cívica de realizar unas actas de la mejor manera para que no existan este tipo de inconsistencias. Y si es que existen este tipo de inconsistencias, el sistema los va a detectar. Según las proyecciones del Consejo Nacional Electoral, cada ciudadano podría demorar en un promedio de 6 minutos para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no se extenderá el horario de las elecciones, es decir, hasta las 5 de la tarde. Manuela Bedón, Noticias 7. El envío de material electoral se reparte por todo el país. En Manabí, por ejemplo, los paquetes arribaron este fin de semana. Hasta el Centro Cívico Ciudad Alfaro del Cantón Montecristi llegaron los 3.889 paquetes electorales desde Quito. El material fue custodiado por los elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, monitoreado por el EQ 911. Estos serán distribuidos a los recintos electorales de los 22 cantones de la provincia. Las zonas de difícil acceso se ingresará por helicóptero y también tenemos que ver el elemento del clima y todas esas acciones que van encaminadas específicamente a que se desarrollen adecuadamente
adecuadamente los procesos de ingreso de estos paquetes electorales. Los paquetes contienen urnas, biombos, papeletas y documentos electorales para ser distribuidas a las 3.856 juntas receptoras del voto en los 375 recintos electorales de esta provincia. Además, 5 paquetes electorales serán designadas para el sufragio de las 365 personas privadas de libertad, evento que se realizará el 2 de febrero del 2023. Se instala una junta receptora del voto en los recintos donde existen más de 50 electores. En el caso de existir menos de 50 electores, el voto es en sobre cerrado y estará encargado un miembro del Consejo Nacional Electoral con el propio representante o director del Centro de Privación de la Libertad y se receptará el voto. Asimismo, 28 paquetes electorales que serán distribuidos para el sufragio de 90 personas que fueron beneficiarias del programa Voto en Casa, las mismas que ejecutarán su derecho al voto el 3 de febrero del 2023. En la provincia de Manabí, 1.275.680 electores están convocados a las urnas para elegir a las autoridades este 5 de febrero. Desde esta semana estamos a la víspera de la ley seca y del silencio electoral. Manuela Bedón nos recuerda lo que implican estas medidas y desde cuándo se aplican. ¿Cuál es el último día en el que puede consumir bebidas alcohólicas antes de las elecciones este domingo 5 de febrero? Según el Código de la Democracia, la ley seca inicia 36 horas antes de las elecciones y permanece vigente 12 horas después. Es decir, que a partir de este viernes 3 de febrero al mediodía ya no se puede consumir alcohol. Hasta las 12 horas del lunes está prohibida la venta, consumo y distribución de bebidas alcohólicas. Y quienes incumplan esta norma tendrán una sanción del 50% de un salario básico unificado, es decir, $225. Se les cita a través de la policía, ¿sí? Y el ciudadano tendrá que pagar el equivalente a un 50% de una remuneración mensual básica unificada. Además, a partir del viernes a las 0 horas inicia el silencio electoral, es decir, que ninguna lista y ningún candidato puede seguir haciendo promoción de su candidatura. Para que las personas Piensen después de que se ha hecho los debates, después de que se ha hecho la campaña electoral, por quién mismo van a decidir su. Y recuerda que si te acercas a tu recinto electoral en estado etílico, no se te permitirá ejercer tu derecho al voto. Manuela Bedón, Noticias 7. La cédula es un requisito fundamental para sufragar el domingo, pero decenas de personas acuden al registro civil estos días en busca de renovar su documento de identidad. Este es el escenario en los exteriores de la matriz del registro civil en el norte de Quito. Decenas de personas buscan sacar su cédula de identidad, documento necesario para las seccionales. Súper bien, súper ágil, rápido, sin problemas, perfecto. ¿Por qué motivo fue sacarlo? ¿Se le perdió? Se me caducaba ya. ¿No? Sí, saqué muy rapidito. ¿Cuánto se? Un cuarto de hora. Este documento también es muy importante para los miembros de las juntas receptoras del voto. Sí, porque sin eso no podemos entrar, pues entonces ya es necesario sacar. Y se demoró 1 hora y media casi. Y ya tengo la cédula. Antes del proceso electoral se emitían 11.000 cédulas diarias y ahora se entregan más de 16.000 al día. Bueno, en estos 2 últimos fines de semana, en los días sábados, hemos entregado 22.600 cédulas y los días domingos hemos entregado 5.600 cédulas a nivel nacional. La cédula de identidad es el único requisito indispensable para ejercer su derecho al voto. Por ello, el registro civil trabaja en horarios extendidos para satisfacer la demanda. Que en esta última semana estaremos en un horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. El día sábado estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el día domingo, propio día de elecciones, desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Inclusive el 6 de febrero, día de descanso decretado por el presidente de la República, el registro civil también ofrecerá varios servicios. En lo que es el servicio de pasaportes, que son las personas que ya tienen tomados sus turnos, igualmente el servicio de cédula previo agendamiento, tenemos también el servicio de matrimonios y defunciones, inscripción de defunciones. Los turnos se agendan en línea, sin embargo las personas de grupos vulnerables no deberán hacer fila. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en nuestro espacio de Tu Voto, Andrea Orbe nos cuenta en qué consisten las preguntas 3 y 4 de la consulta popular.
¿qué tal? Hoy continuamos conociendo sobre las preguntas que usted encontrará el próximo 5 de febrero para la consulta popular. La pregunta número 3 es sobre la Asamblea Nacional, y es que en la actualidad la legislatura está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. La pregunta que usted encontrará será: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3. La pregunta 4 es: actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Usted encontrará en su papeleta la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% de registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando a la Constitución de acuerdo con el anexo número 4? Si quiere conocer más de las preguntas que usted encontrará en la consulta popular, mire todas nuestras emisiones o léalo en el Telégrafo. Gracias, Andrea. ¿Cuáles son las carreras del futuro o con mayor demanda laboral? Se lo contamos al volver. El que se duerme al último gana, o también llamado el reto Clonazepam. Es lo último en redes sociales. Este desafío se viralizó en México, pero ya llegó a Guayaquil, con casos reportados en 2 barrios populares como Flor de Bastión y La Nueva Prosperina. Expertos nos señalan lo grave de este tipo de retos. Los retos virales que adolescentes y niños de 12 años participan en TikTok o Instagram prendieron las alarmas. Se trata del reto en que los jóvenes toman Clonazepam y se graban con su teléfono las reacciones y lo comparten en redes. ¿Qué es el Clonazepam? Es un peligroso antidepresivo que se vende solo bajo receta médica por el delicado uso para enfermedades mentales, como el ataque de pánico o la ansiedad nerviosa extrema. Pueden ser náuseas, mareos, somnolencia, sedación, vómitos, en algunas ocasiones diarreas. Y si la sobredosis es exagerada, pudiera ocasionar la muerte del paciente, ya que la benzodiazepina es un depresor del sistema nervioso central. Y una de las peores complicaciones que pudiera tener un adolescente es morirse. Casos muy específicos, así lo explica la psiquiatra María Luisa Cuesta. Clonazepam, al ser un depresor del sistema nervioso central, este va a causar una depresión en el bulbo respiratorio, se complica a la hora de respirar, entra en apnea, causa hipoxia, y entonces la complicación es fatal. Los médicos especialistas advierten a los padres y autoridades educativas a fin de que se enciendan las alertas para evitar consecuencias graves que pueden llevar incluso hasta la muerte. Laura Casagne, psicóloga clínica, lo dice. Esto conlleva una alteración del sistema nervioso central y una descompensación completa, tanto a nivel físico, orgánico como emocional, de aquella persona que lo utiliza. Un caso ocurrido en Colombia cuando delincuentes suministraron un vaso de licor con el fármaco y mataron a un médico por robarle. Ocurrió hace un par de años en Bogotá y ya nos deja un antecedente. Byron Galarza, Noticias 7. Otros temas. ¿Cuáles son las carreras del futuro con mayor demanda laboral en el Ecuador? Se lo contamos en la siguiente nota. Durante el 2022 creció la demanda laboral por carreras enfocadas al mundo digital, como el software y el análisis de datos. Es por esto que muchas universidades apuestan por carreras nuevas y a la actualización de sus carreras denominadas clásicas. Así lo explica el director general de la UTE, Paco Arévalo. Si los chicos tienen información actualizada respecto a cuáles son las remuneraciones existentes en el mercado, esto promueve que los chicos investiguen y exploren nuevas expectativas de carreras universitarias. Sin embargo, en el Ecuador la demanda por carreras continúa siendo en su mayoría por las denominadas clásicas, como medicina, derecho, educación, enfermería, economía, contabilidad y administración de empresas. Dependiendo de la universidad que los oferte, pueden tener un sello institucional que dote de estas nuevas competencias para esta sociedad que involucra el conocimiento de habilidades como la ciencia de datos, el manejo de la información, el mundo digital, ¿no?
mientras que las carreras con menor demanda son arqueología, oceanografía, ingeniería agrícola, diseño de productos, ingeniería naval y género desarrollo. Mientras que las carreras con mayor demanda laboral son en matemáticas y estadística, diseño de mantenimiento de redes, análisis de datos, ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo, entre otras. Una de estas carreras que responden a la necesidad de las personas es la de terapia respiratoria. Daniel Simancas, decano de la Facultad de Medicina de la UTE, explica que se debe a la alza de casos en enfermedades crónicas respiratorias. Y encaminada a resolver los problemas que estamos viendo en el país, como son problemas fruto de las consecuencias que ha dejado el COVID, el uso crónico del tabaco, ¿no? El problema con las fábricas, con la contaminación de las fábricas. En el Ecuador se ofertan 701 carreras universitarias a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. La exconsejera de Participación Ciudadana, María Fernanda Rivadeneira, aseguró que los consejeros que buscan la reelección y fueron destituidos no están impedidos de participar en las elecciones y que de ganar volverían al organismo. Casi una semana después responden los consejeros destituidos de Participación Ciudadana. María Fernanda Rivadeneira acepta la decisión de la Corte Constitucional, pero asegura que no existe impedimento para que ella, que busca la reelección, gane y vuelva al Consejo. La sentencia no está en firme, puesto que he realizado un recurso de ampliación y aclaración que tendrá que resolver la misma Corte Constitucional. Esperamos que su dictamen realmente sea en esta vez exhaustivo y diferenciador de quienes sí cumplimos con la sentencia. Se suma al pedido de otros exconsejeros para que la Corte Constitucional revise un posible incumplimiento de la Asamblea Nacional de no posesionar al nuevo superintendente de bancos. Dice que ahí también debería existir sanciones de destitución. Asimismo, como no han sido posesionados los consejeros alternos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en este momento la institución está en acefalía. El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, dijo que ya no cabe el análisis de una sanción para los legisladores. Una parte de la propia sentencia de la Corte dice de que esta sentencia es independiente de las facultades que tiene la Asamblea Nacional respecto de la fiscalización. Uno de los asambleístas que desde el principio habló de un incumplimiento de una disposición judicial en la Asamblea fue Ricardo Vanegas. Él incluso adelantó que el retiro de la placa de disculpas públicas podría traer repercusiones. Cuando un funcionario público incumple una sentencia, se activa un proceso de incumplimiento. María Fernanda Rivadeneira confirmó que la situación en el Consejo de Participación Ciudadana era compleja. Eso se agudiza ahora con la destitución de todos y la no principalización de consejeros suplentes. Por ahora, nadie sesiona ahí. Con 30 minutos y como siempre en este espacio las entrevistas a propósito de las candidaturas para la alcaldía y la prefectura en las principales ciudades del país. Con nosotros desde Guayaquil nuestro siguiente invitado. Se trata de Jonathan Parra, candidato a la alcaldía del puerto principal. Jonathan es abogado, es magíster en el Derecho Constitucional, activista social y ambientalista, exdirector de operaciones de la Agencia Metropolitana y también exdirector distrital de Guayaquil. Buenas noches, Jonathan, ¿me escucha? Sí, hola, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a nuestra metodología de trabajo, que son estas cartillas, cada una tiene una temática, un color. Usted va a escoger en primer término el primero que usted considere y luego iniciamos la entrevista. Vamos con azul. ¿Esta? Sí, la primera que veo. Ok. Perdón. Seguridad, un tema candente, sobre todo en Guayaquil, que este mes ya lleva más de 115 muertes violentas según las estadísticas de la policía y la fiscalía. ¿Qué será o cuál será su plan de seguridad? Justo mi plan de trabajo pone como eje número 1 la seguridad, porque sepan ustedes que la seguridad sí es parte de un plan de trabajo o de las funciones de un alcalde, empezando con que el artículo 54 y el artículo 60 del COTAD no te pregunta, te ordena cuáles son tus funciones de seguridad. Primero, un plan de anticriminalidad es el que vamos a ejecutar, cuidando primero la generación de oportunidades para todos en los cinturones de pobreza.
vamos a generar empleo con las plazas de integración económica para los mal llamados informales. Esta gente que trabaja en la informalidad es gente honesta. Actualmente las 6, la señora del municipio les da garrote. Yo les voy a dar empleo. Adicional a esto, voy a crear ciudades deportivas para que los niños y los jóvenes no caigan en las garras de los delincuentes que están buscando a estos adolescentes por el tema legal. Por eso yo voy a tener cuidando a la familia de estas personas que salen a trabajar para darles uniformes, darles alimentación, y van a profesionalizarse en el deporte y van a mantenerse ocupados. Pero también van a haber centros culturales. Otro tema adicional es que vamos a incrementar el número de los policías metropolitanos, que es el Cuerpo de Seguridad Ciudadana. Este Cuerpo de Seguridad Ciudadana va a elevarse a 2.000, pero ya no va a dar garrote al informal. Ahora va a ser mano dura con el delincuente. Va a resguardar los corredores comerciales y turísticos de Guayaquil, como debió ser siempre. Para eso se le paga un sueldo a los trabajadores que deberían velar por la seguridad de los guayaquileños. Y adicional vamos a elevar el número de cámaras de reconocimiento facial por año, de 4.500 por año, porque debemos hacer un circuito cerrado en Guayaquil. Jonathan, perdone que le interrumpa para darle un poco más de velocidad a la entrevista. ¿Usted va a trabajar en coordinación con el gobierno central como lo está haciendo la alcaldesa, digo, darle camionetas, insumos, cámaras de videovigilancia? ¿Cómo va a ser esa relación? Sí, pero no voy a solo culpar al gobierno que no hace nada, porque si me lavo las manos siguen matando a mi gente. Yo no quiero que mueran más guayaquileños. Yo quiero es detener la delincuencia y la violencia en Guayaquil. Vamos con nuestro segundo tema. Usted me dirá ahora la cartilla de acuerdo al color. Vámonos con la verde ahí del movimiento Mover 35. Esta de aquí, muy bien. Vamos a ver de qué se trata. Tasas e impuestos. Uno de los temas más sensibles para los contribuyentes, sobre todo en las ciudades, es que hay que sacar patentes y tener un precio, las tasas municipales, en fin, un sinnúmero de trámites, además de lo engorroso. ¿Usted va a eliminar algún trámite y, por supuesto, bajará alguna de las tasas, los valores? Excelente, mira, estoy de suerte, estoy sacando justo los temas más emblemáticos de mi plan de trabajo. Mira que yo soy el único candidato que habla de manera técnica, no populista. Yo voy a eliminar el impuesto predial, escuchen bien, en los lugares donde no ha llegado la obra pública. No, no es populismo, es justicia. Lo explico cómo rápidamente. Ustedes sabían que los impuestos, el presupuesto municipal es en Guayaquil 800 millones de dólares al año. Se asigna en función del número de habitantes de cada cantón y el número de necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de ese cantón. Es decir, que el gobierno central asignó un 40% aproximadamente de ese presupuesto para que le llegue obra pública a todo Guayaquil, empezando por el Guayaquil invisibilizado. Sin embargo, no ha llegado la obra. Y a ese ciudadano, al que sí le está cobrando un predial, no le estás dando el dinero ni que le asignó el gobierno central, ni el que generó las rentas de la ciudad, y encima le cobras un impuesto predial. Entonces, para que no lleguen agua potable, aceras, bordillos, parques, no se le puede cobrar un impuesto predial. Sí está proyectado, porque obviamente estamos hablando del Guayaquil que ha ido regularizándose poco a poco, pero ya le estás clavando un impuesto predial. Segundo, el uso de suelo, hermano. Tú sabes lo que el tema del cambio. No, aquí no puedes poner porque obviamente no tienes el uso de suelo comercial. Y el trámite para que vayas al Palacio Municipal, porque dicen, no, ya te asigné una página web. Pero hermano, tenemos que asignar una oficina de descentralización, como lo va a hacer Parra, en las ciudades deportivas, para que pagues los prediales incluso en las ciudades deportivas, que es la oficina descentralizada. ¿Cuáles pueden ser esos barrios? Me gustaría saber cuál está en el mapa que ustedes tienen como plan de trabajo. Mira, dentro de la asignación que vamos a hacer del Guayaquil invisibilizado, están algunos predios que abarcan la Casuarina, entrando obviamente por la Casuarina, y que van hacia el Guayaquil, que se ha ido regularizando poco a poco, que incluso llegamos a Monte CNI, que tú sabes que hubo un problema con la aprobación de la ley, pero esto ha sido un problema de hace muchos años que nadie ha querido afrontarlo ni regularizarlo. Entonces, ellos no invadieron hace 5 años, pues, ellos no invadieron hace 10 años. Por eso, en la ciudad deportiva que va a existir en estos sectores, van a poder pagar incluso los impuestos o sacar los permisos, pero sí vamos a cambiar la modalidad del emprendimiento que quiere emprender cada guayaquileño en el barrio, porque acuérdate que Guayaquil no es solo la bahía, Guayaquil no es solo el centro, Guayaquil es un área comercial, toda la ciudad se ha formado por el comercio formal e informal. Yo tengo que tratar de regularizarlo. Jonathan, vamos con nuestro último cartón rápidamente porque tenemos 2 minutos. A ver, vamos con el rojo. Creo que es un rojo al último. Aquí, correcto. Muy bien. Ambiente y desarrollo productivo. Excelente. Mira, en el caso del medio ambiente, Parra es ecologista y no solo en redes sociales, ni tampoco habla de como algunos, ¿no?, que abrazan perro y gato y también son animalistas en campaña. Mira, primero recuperar el estrés salado. No es posible que hoy
las estaciones de superoxigenación, que en su momento con el Guayaquil Ecológico, con el proyecto del presidente Correa, en su momento fue positivo, pero hoy la gente sigue lanzando las heces al estero salado. Entonces, ¿qué me sirve proyectar 20 estaciones de superoxigenación si va a seguir contaminándose la flora y fauna o la poca que queda dentro de las heces que están en el estero salado? Voy a hacer conexión intradomiciliaria, voy a reforestar también Guayaquil con plantada de árboles, una campaña mensual con los barrios guayaquileños, y adicional a esto vamos a no tocar el Cerro Paraíso. No puede, el mínimo impacto, por más turístico que sea, va a dañar el único pulmón que nos queda. Ni hablemos de Papagayo, ¿no? Porque esa reserva Papagayo, que está ya cercana con las invasiones que han llegado de Villa Bonita, Ciudad de Dios, al noroeste de Guayaquil, es un tema que tiene que cuidarse urgentemente. Adicional a esto, ¿cómo apoyamos al emprendimiento y a la productividad, de una ciudad? Con la obra pública que va a llegar a través de las plazas de integración económica, porque ahí van a trabajar los informales. Adicionalmente, las torres de parqueo que vamos a construir a bajo costo, porque en Guayaquil es imposible parquear, no es como en Quito. Yo fui director de LMT en Quito, y la zona azul es lo más cercano a lo eficiente que se puede hacer en una ciudad. Lo vamos a implementar en Guayaquil a bajo costo y también en las torres públicas de parqueo. Es un tema muy complejo, pero créeme que soluciona graves problemas de Guayaquil. Es una lucha desigual, como has visto, una campaña muy dura. Estoy peleando contra 4 grandes chequeras, pero estoy seguro que la gente va a decir, dejemos atrás la vieja clase política, vamos por la gente nueva, vamos por Parra, que es un guayaquileño de la Portete de Leonidas Plaza que quiera desentar la política y servir a su pueblo guayaquileño. Gracias, Jonathan Parra, candidata a la alcaldía de Guayaquil por la lista 35. Vamos con más información. Gracias. ¿Cómo estamos, amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a este espacio deportivo. En poco estaremos ya con la información detallada de los nuevos refuerzos que incorporó ya Barcelona Sporting Club, que presentó a su plantilla, y también, por supuesto, Sociedad Deportiva Aucas en la noche del campeón. Ya vamos a ver más detalles a continuación y además novedades sobre Ener Valencia. Sí, su póker de goles, pero tiene unas palabras para Moisés Caicedo. Así que continuamos también contigo, mi querido Byron, con más información. Seguimos con nuestras entrevistas de las elecciones. Ahora vamos a contactar con Cuenca. Nos recibe hasta ahora Juan Cristóbal Lloret, es candidato a la prefectura de la provincia de La Suay. Buenas noches, el candidato Juan Cristóbal Lloret desde la ciudad de Cuenca. Si me escucha y me puede ver, muy bien, lo tengo en pantalla. Sí. Muchas gracias. Un gusto tenerlo. Gracias a ustedes. Vamos a conocer de quién se trata nuestro candidato de la noche de hoy. Ingeniero comercial de profesión, fue ex asambleísta y también ha sido ex gobernador de la provincia de La Suay. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente en honor al tiempo. Tengo 7 cartillas, una con cada color, que tiene la temática de las competencias de los gobiernos provinciales. Usted me dirá con cuál empezamos. Bueno, vamos con la roja. Esta de aquí. Sí, correcto, muy bien. Ambiente y desarrollo productivo. Es una de las competencias que tienen los consejos provinciales y que, pues, para muchos es un tema de desarrollo productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se desarrolla en las ciudades, en el caso de Cuenca un gran parque industrial, sino también aquellos cantones donde podría haber un gran desarrollo en el tema productivo. ¿Cuál es su propuesta?
Gracias. Bueno, ahí vamos a trabajar de la mano en un sistema de economía social y solidaria que se convierte en el más grande del país. Y parte de la necesidad de poder organizar la producción local, Cuenca tiene un gran potencial, la provincia de La Azuay tiene un gran potencial, no solo industrial, también un potencial lácteo, un potencial agropecuario. Entonces vamos a generar un modelo de conexión entre los productores y los consumidores a través de un esquema de precios justos. Para eso necesitamos organizar la producción local, para eso necesitamos crear cooperativas de producción agrícola. Esas cooperativas de producción agrícola van a tener la posibilidad a través de la empresa Impulsar, que es la empresa de la Prefectura de La Azuay, de poder conectarse con los consumidores en la ciudad de Cuenca. Y la idea es poder generar un sistema de economía social y solidaria más grande del país. Vamos a crear la empresa Impulsar a través de la fusión en este momento hay 2 empresas públicas, Agroazuay y Las Jugones. Vamos a fusionarlas en la empresa Impulsar. Esta empresa se va a dedicar precisamente a trabajar con los productores agrícolas, con los artistas y gestores culturales, con los promotores turísticos, con la pequeña y mediana industria, con nuestro sector artesanal, y vamos a generar cooperativas de producción local que nos permita a través de centros de acopio cantonales ubicar la producción de los cantones, de las parroquias en 400 tiendas de barrio en la ciudad de Cuenca, para poder tener un esquema de precios justos. Con eso vamos a garantizar la soberanía alimentaria, con eso vamos a generar un modelo de desarrollo local y con eso vamos a conectar a productores con consumidores en un esquema de precios justos. Gana el productor, gana el consumidor, porque podríamos tener ese esquema de precios justos en la provincia de La Azuay y garantizando sobre todo la soberanía alimentaria. Cristóbal, me gustaría aprovechar el tiempo y va a ir con otro tema. Usted dirá. Vamos con el azul. Perfecto, gracias. A usted. Seguridad. Aunque no es competencia directa de la prefectura, sí hay una, digamos, coordinación con los entes estatales, en este caso de gobierno. ¿Cómo se va a manejar usted con el gobierno y el control, sobre todo, de la inseguridad en sectores periféricos o las pequeñas parroquias de la provincia? Bueno, en realidad hay una competencia que está establecida en el artículo 51 del COTAD, la facultad del prefecto provincial de coordinar con la Policía Nacional y las diferentes instituciones de seguridad. Yo fui gobernador en el año 2015-2016. En ese momento el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina y desde la gobernación la provincia de La Azuay era de las más seguras del país. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de un modelo de articulación local. Vamos nuevamente a liderar el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, un estamento en el cual van a estar no solo las entidades de seguridad, que es Policía, Fuerzas Armadas, EQ 911, Bomberos, Cruz Roja, el gobernador de la provincia, sino también los municipios locales y las juntas parroquiales. ¿Para qué? Para poder implementar una serie de políticas de prevención. Ahí hay que trabajar muy fuertemente con la ciudadanía, con los barrios. Ahí necesitamos volver a tener una policía comunitaria muy cercana a la gente, pero al mismo tiempo vamos a generar una serie de políticas antidelincuenciales. Uno de los modelos a seguir es la implementación de controles integrados de seguridad al ingreso de la provincia de La Azuay sobre las vías estatales, en las cuales nos permita tener la más alta tecnología conectada al EQ 911, cámaras de reconocimiento facial, cámaras lectoras de placas en los vehículos, en todos los ingresos a nuestra provincia de La Azuay. Saber quiénes son las personas que llegan, saber quiénes son y en qué vehículos se movilizan, es uno de los retos que tenemos por delante. Vamos con una tercera temática. Podría ser la amarilla. Esta, correcto. Obra emblemática. ¿Cómo le van a recordar los azuayos si es que usted es prefecto? Bueno, precisamente con el tema de seguridad. El prefecto que le devolvió la seguridad a la provincia de La Azuay. Con este modelo de coordinación, este Consejo Provincial de Seguridad, que tiene que llevar adelante precisamente o devolverle la seguridad a los azuayos. Sin seguridad no se puede emprender, sin seguridad no se puede generar un modelo de desarrollo local, sin seguridad no podemos desarrollarnos como provincia ni como región. Cristóbal Lloret, muchas gracias, estoy contra el tiempo.
Gracias a ustedes, un saludo y un abrazo al pueblo ecuatoriano. Gracias al candidato de la Revolución Ciudadana por la provincia de La Suaya, la prefectura de esa provincia. Vamos a la pausa. Al regresar, más información y por supuesto los deportes. Autonomía para la Fiscalía y más control sobre la cantidad de movimientos políticos en el país son los temas de las dos preguntas que revisaremos con especialistas en el próximo programa y así podamos ir a la consulta bien informados. Este jueves a las 9 de la noche por Ecuador TV. Siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial. Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a Ban Ecuador. La aprobación del crédito fue 3.000. Pienso invertir más en máquinas, en herramientas. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5421 CNE, elecciones 2023. Hora de los deportes, ya se encuentra con nosotros Ali Vasco para que nos den detalles sobre todo lo que sucedió en la noche amarilla, que hubo mucha expectativa por la presencia, Nadie, ¿cómo estás? Nuevamente, de famoso Kun Agüero, pero también la presentación del campeón del fútbol ecuatoriano. Claro que sí, Byron, buenas noches una vez más, un saludo para todos ustedes. Y sí, señores, la noche amarilla tuvo una gran acogida como todos los años. Desde el 2016, Barcelona hace el gran esfuerzo de tener a exfiguras queridas en el argot futbolero y en esta ocasión no fue la excepción. Ahí lo vemos a Sergio Kun Agüero. Bueno, fue algo irónico porque te cuento, estuvimos presentes ahí en el Estadio Monumental y yo esperaba más aplausos, más elogios para el Kun. En realidad la gente no respondió también. Incluso a los alrededores del escenario deportivo consultábamos, ¿qué le parece el Kun? ¿Está feliz porque viene con Agüero? Y la gente, sí, más o menos, ahí nomás. Pero lo que sí le movió a la gente para que esté presente ahí en el estadio fue la despedida del capitán eterno, Matías Oyola, quien le dio 3 títulos a Barcelona, le salvó el descenso y miren, terminó siendo pues el más aclamado en la noche amarilla. Fue un jugador insigne y qué bueno que se haya podido despedir de esta manera. Pero Barcelona también hizo oficial a una nueva incorporación en el ataque. Y hablamos del polaco Fidrisewski, mira cómo lo presenta, ¿no? Claro, porque la gente torera ya debe familiarizarse también con el apellido de Francisco Fidrisewski y pues refuerzan el ataque de Barcelona, hacen un intercambio con Sociedad Deportiva Aucas. Barcelona envía a JJ Cifuente y acá llega el goleador de la Liga Pro, que hace poco igual ya recibió su galardón por parte de la directiva de la Liga Pro. Y miren acá un poco de los goles que él pudo propinar en Sociedad Deportiva Aucas. Hoy sí hizo oficial ya a su nuevo delantero. Como les decía, JJ Cifuente, un delantero que puede apoyar mucho en el ataque al conjunto oriental dirigido por César Farías, porque en realidad en ofensiva no tenía mucho Aucas con Steven Plaza, que hasta el momento no lo hemos visto con la camiseta oriental, y también con Atuco Ordeñez, que sabemos que es un jugador de jerarquía, sí, pero necesitaba a alguien más que colabore
en la delantera de Aucas para pelear todos los frentes en este 2023. Recordemos que debutarán en la Copa Libertadores. Y ahí está la presentación de la Noche Blanca al mediodía. La gente de Liga ha respondido efectivamente para este horario, un horario típico del fútbol en la capital. A pesar de que mucha gente critica que los rayos UV, que el sol, pero yo creo que esta convocatoria es un llamado de atención para todos, ¿no? Que el fútbol debería volver a este horario. Y Liga presentando su plantilla, una de las mejores del torneo, en realidad por los nombres que tiene, ¿no? Y sabemos que acá Subelía tendrá una dura tarea, pero el Nacional terminó quedándose con la Noche Blanca al mediodía. El resultado fue favorable para el conjunto criollo. 2-1 ganó el equipo de Ever Almeida con goles de Esprilla y también de Ronnie Carrillo. En realidad un marcador que no se lo esperaba la hinchada azucena. Muy bien, así guste o no, la Tri Sub-20 está en la hexagonal final del suramericano que se desarrolla en Colombia. Esta parte del torneo se disputará en Bogotá. La primera etapa fue en Cali, así que le deseamos todo el éxito del mundo a nuestra selección, que mañana arrancará con la más brava, con la más difícil, con Brasil, señores, que llega invicto, haciendo 10 puntos en esta primera fase del suramericano y además como la selección goleadora, ¿no? Y ahora, después de haber empatado frente a Uruguay, la selección liderada por Jimmy Brand, imagínense, clasificó a las hexagonales finales. Y esperamos igual, porque no está tan sencillo el panorama para nuestra selección. Arrancar con Brasil mañana, a propósito, a las 4:30 de la tarde, no va a ser una tarea fácil para los dirigidos por Brand, y veamos si puede reacomodar esta alineación para que los jugadores se sientan más cómodos y puedan fluir. Yo creo que con Uruguay los vi mejor, porque Uruguay terminó siendo igual el mejor del grupo B, donde terminamos nosotros también clasificando. Así que mañana tendremos novedades de este hexagonal, el arranque de esta segunda fase de la competencia, para ver si Ecuador logra no clasificar al mundial de esta categoría. Continuamos contigo, Byron, con más detalles, pero les esperamos ya en pocos minutos en el Show de los Fanáticos. Noticias del mundo: más de 60 personas murieron y al menos 150 heridos este lunes por un atentado en una mezquita en Peshawar, al noreste de Pakistán, mientras realizaban las oraciones de la jornada. Así quedó este lunes 30 de enero el interior de una casa de oración en la ciudad de Peshawar, noreste de Pakistán, después de que una bomba estallara durante el rezo de mediodía. Hasta el momento, el atentado letal dejó más de 60 muertos y al menos 150 heridos. La mezquita está junto a la oficina del superintendente de la policía. Nos estábamos preparando para la oración y nos dirigíamos a la mezquita. Estábamos en las escaleras cuando se produjo la explosión dentro de la mezquita. Rescatamos a algunos heridos del lugar de la explosión. Los cadáveres siguen atrapados allí bajo los escombros. El templo está situado dentro del perímetro policial de la ciudad, por lo que la mayoría de víctimas fueron miembros de este organismo. Operaciones de rescate se llevaron a cabo con la ayuda de maquinaria pesada para sacar los escombros y así rescatar a las personas que quedaron sepultadas. Tras el incidente, Shahbaz Sharif, ministro de Pakistán, prometió acciones firmes y dio el pésame a las familias de los afectados. Hasta el momento, aún no existen responsables. Se decretó alerta máxima en todo el país. Autoridades pakistaníes mencionaron que el número de fallecidos pueden aumentar debido a la gravedad de algunos heridos y que aún quedarían personas sepultadas bajo los escombros del edificio. Nos vamos, pero en segundos estará Nali Vasco y todo el equipo en el Show de Fanáticos. Mañana en este espacio de noticias, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sequicela, hablará con nuestros compañeros Andrea Orbe y Lautaro Andrade. De mi parte, muchas gracias. Buenas noches.